teñido de un fuerte color rojo, entonces eso lo hace ser una planta muy, muy atractiva. Ahí está lo que les comentaba. Una vez alguien decía que se lo habían dedicado a nuestro terrible expresidente. Dije, no, hay que aclararlo. Acuérdense entonces el género Echeveria, dado en honor a este ilustrador. Sí, no vaya a creer que lo recordamos. Y una de sus características del género Echeveria se van a basar en las flores. Entonces va a tener una inflorescencia lateral, o sea que no sale del centro de la roseta, sino sale de un lado, la parte lateral. Y la característica, sus flores 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pétalos, 5 sépalos, todos 5, bueno, 10 estambres. Y la característica es que la flor va a estar unida, los pétalos van a estar unidos en la base. Entonces te vamos a tener como si fuera un tubito. Entonces, se va a ver como un tubo de la flor, como si fueran como campanitas. Esa es una de las características del género Echeveria. En este caso Echeveria albingeri, la variedad albingeri, una planta del estado de Hidalgo, muy bonita, muy compacta, muy pequeña, con un mucrono, con una puntita en la parte terminal de la hoja roja, que luego le llaman también uñas de señorita, y con una flor lateral, muy bonita la flor, que incluso la flor es más grande que la planta, ¿no? La planta está chiquitita y de repente ven las flores. Siempre las flores, como son bonitas, van a traicionar a las plantas, ¿no? Si no las ves y cuando están en flor, saltan luego a la vista. ¿La que sí? Ahí sí despedazamos la flor, ahí tenemos la inflorescencia. Entonces todas estas plantas con flores, no son flores solitarias, están dispuestas en un ramillete, por así decirlo, una inflorescencia. Tenemos aquí el tallo de esa inflorescencia que se llama escapo. Aquí tenemos los sépalos, los pétalos. Entonces el género Echeveria, Michelle, ¿cuántos pétalos tiene? 5. Entonces van a tener 5 pétalos, 5 sépalos y 10 estambres unidos por lo menos 1 milímetro. Es ahí cuando de repente todo el mundo se quiebra la cabeza y dice Echeveria o sedum, ¿no? Y si hay dudas hay que estar ahí midiendo, ¿no? Luego es de locos, porque dice 1 milímetro o más, ¿no? De ahí estás sacando tu 1 milímetro, Echeveria, ¿no? Generalmente si no, las flores de sedum van a abrir así como una estrellita, ahorita vamos a ver. Entonces ahí tenemos ya los pétalos, toda la flor completa, el pedúnculo, que es importante saber si tiene un pedúnculo, como si tuviera una patita la flor, o si está pegado al tallo, otra característica. Muchas de ellas van a tener hojitas dentro del tallo de la inflorescencia o escapo, van a tener brácteas. Esto va a ser importante cuando nosotros las queramos propagar, porque muchas de estas brácteas las podemos separar para multiplicarlas. Entonces acuérdense cuáles son las brácteas, que son hojitas pequeñas generalmente, que están en la inflorescencia o en el tallo de la inflorescencia. Los nectarios, que es donde se produce el néctar. Entonces estas también van a ser plantas bien interesantes, generalmente polinizadas por colibrís. Ahorita que todo el mundo está preocupado por las abejas, colibrís, entonces vamos a poner un montón de crasuláceas y en particular de Echeverias para atraer polinizadores, que las abejas tengan néctar, que tengan polen, y que también los colibrís, que también son exclusivos del continente americano y también México, de los países con mayor número de especies de colibrí, tengan comida. Entonces son flores muy visitadas sobre todo por abejas y colibríes avispas. ¿Sí? Esta es una de mis favoritas, le llaman brujita. Es una Echeveria harmsii. Es una planta que tiene flores muy grandes, a diferencia de las otras Echeverias. Tiene flores muy grandes y tiene poquitas flores por inflorescencia, pero flores que serán hasta de como 2 centímetros de largo. Y a mí me gusta mucho luego ir, cortar florecitas, ponerlas en un florero, y les digo que dura
según cada genio. No quiero flores. Chiquita, no tengo espacio para un florero. Chiquito. Hace tiempo mi sobrino utilizaba un medicamento que venía en una botellita muy bonita como florero. Y yo le digo a mi hermana, apártame todas esas. Y es para los floreritos de los para sobre todo flores de Echeveria Farmacy. ¿La que sí? En México, alrededor de 130 especies de equequedelias. Lo que sería más o menos el 85% del género, ¿no? O sea, casi sería un género exclusivo de México. Para no variar, Oaxaca, cuando a mí me preguntan si hubiera nacido en algún estado, yo nací aquí en la ciudad, en la alcaldía de Coajimalpa. Si hubiera elegido una, que luego andamos peleando ahí, cada quien, ¿no?, de los botánicos, ay, mi estado es el mayor riqueza, no sé qué, yo, ay, aquí tenemos tan poquitas en la ciudad. Ahora ya dije que antes decía yo que sería yo oaxaqueña de corazón. Ahora que estamos explorando Guerrero, creo que me voy a quedar con Guerrero, porque aparte no hay nadie que sea del estado de Guerrero. Probablemente Guerrero pueda ganarle a Oaxaca en cuanto a diversidad del género Echeveria. Porque debido a la cercanía, pues están compartiendo muchas de las especies y hay especies nuevas en Guerrero. Pero hasta ahorita, de lo que se tiene reportado, Oaxaca sería el estado que tiene mayor diversidad de echeverias o conchitas. Aquí vemos una bonita colección de echeverias. Hay gente que colecciona mucho como algún grupo, y echeveria es como de los más gustados. Sobre todo porque muchas son especies pequeñas que puedes mantener en maceta, que incluso las puedes mantener en tu casa en una ventana soleada. Son plantas muy bonitas. Aquí están algunas de las especies que veíamos que tienen cubiertas por pruina, de plantas muy pruinosas o blanquecinas. Hay otras más verdes, creciendo solas, creciendo en grupos, algunas de ellas muy chiquitas, y que cuando veamos la parte de propagación vamos a aprovechar eso que crecen en grupos para separarlas y multiplicarlas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Claro que sí? Cuando están en flores, un espectáculo verlas. Esta es mi colección particular. Muchas de las plantas, o casi todas las plantas que tenemos en el jardín las he traído. Algunas las traigo, las roban, ya no las traigo. Una vez traje una echeveria gigante, ¿se acuerdan esa enorme de mar? Y se la robaron. Y luego traje otra mediana y de nuevo la intentaron robar, la rescatamos, la rompieron, no, un lío. Entonces son plantas muy bonitas, sobre todo espectaculares por los colores azulosos o verde amarillentos. ¿Ella va a crecer de acuerdo al espacio que le des? Generalmente no. O sea, la biología de la planta, ya la información genética dice qué especie es, qué tamaño. Aunque tú la fertilices demasiado, nunca va a ser una plantotota. Aunque le pongas una maceta grande o la pongas en el espacio grande, no. Ya está dado su información genética. A lo mejor puede crecer un poquito más, o crecer un poco más rápido si es bebé, alcanzar un tamaño más grande, pero nunca así como plantas grasuláceas gigantes, ¿no? Hacer un jardín de ¿sí? Algunas de tonos rojos, también muy interesantes, y son así como de las más gustadas, grandes y como con colores así muy vivos. ¿Verdad que sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál sería tu especie favorita, Priscila? La Nombre científico. No era de grandes que ahí se ponen los nombres. no sale la tela que tiene rojo en la orilla. Ajá, la grandota. Y esta. Echeveria gigante, está muy fácil. Acuérdate, gigante. Y una echeveria. Una anterior. Una anterior. Ajá.
que les tengo que poner nombre científico, ojalá. Ah, Ya lo estoy ubicando. Ana Laura, ¿cuál de las plantas te gustó más? no, garrita de oso. ¿Cuál? Garrita de oso. La manita de oso, garrita de oso. Cotiledón tomentosa. ¿Karen? Aime, ya te cambié el nombre. Elegante. ¿Echeverría elegans? Porque está en peligro de extinción. Michelle, Igual hay que ver ahí. Echeverría elegans. Hay una, Carlos, hay Carlos. una que se llama tormentosa, que es grande, que tiene puntas negras. Ujú. No recuerdo bien su nombre completo, pero lo Ujú, tenemos pero como aquí. arbusto. Sí. Ujú. Calanchoe tomentosa. Ujú. Esa. Ujú. Oreja de elefante le llaman. Dante, También la que veía elegante. todos se quebrían. Les voy a regalar una. El nombre que dijeron es cierto. ¿Tu nombre, por favor? Sandra, pero yo... Sandra. ¿Tu nombre? Soy Oscar. Oscar. Oscar es biólogo. ¿Y Sandra también? No. Oscar. De lo que, como llegaron tratante de lo que estamos a Pues a ver. mí me gusta mucho el que veía gaboides. Echeverría agaboides. Y es de las de más fácil propagación. Ujú. Las Echeverias agaboides que tenemos acá también las propagaba mi abuelo. Es Bárbara. Las flores de que vería Hamsi, Ujú. son... Le vamos a regalar un florero la próxima. La próxima vez. Acaba de pasar la floración, por cierto. Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Se cansaron? ¿Es mucha información? Sí. Porque ahí viene lo bueno. Nos interesa cómo propagarlas, cómo mantenerlas, ¿no? ¿Qué plagas y enfermedades les van a atacar? ¿Qué sustrato vamos a utilizar? Entonces vamos a ver cómo multiplicar estas crasuláceas, que muchas de ellas se van a propagar igual y se van a utilizar casi los mismos sustratos que para plantas suculentas. ¿Alguien se acuerda cuántas plantas suculentas hay en todo el mundo? ¿Cuántas? 1600. 1600 crasuláceas, pero suculentas en general, o sea, si incluimos cactáceas, agaváceas, Eran más de 30.000, ¿no? euforbiáceas. Eran ¿No? más de 30.000. Ajá, más de 30.000 especies. Entonces no hay un jardín, no hay un coleccionista privado, y eso que hay gente con mucho dinero que las colecciona, no hay un jardín en el mundo que tenga las 30.000 variedades de especies o variedades con sus variedades de plantas suculentas. Los que estarían un poco más cercanos son colecciones privadas de los alemanes y de suizos, ¿no? Hay mucho dinero, entonces ellos tuve la oportunidad de visitar algunas colecciones y la verdad es que plantas que incluso nosotros mexicanas, que no las hemos vuelto a localizar y que ese es otro de los temas en los que nos estamos encargando, ir a revisar en la localidad si todavía están las plantas o plantas que fueron colectadas hace años, por lo menos un siglo, y que se mantienen en jardines botánicos en Europa y que en México no las tenemos, ¿no? Entonces es es triste que nosotros, que en otros países mejor conozcan nuestras plantas y nosotros no. Y sobre todo, mantener colecciones de plantas vivas es difícil. Necesitamos saber cómo cultivarlas, qué sustrato, sobre qué sustrato colocarlo, si las vamos a fertilizar, si las vamos a, cada cuándo las vamos a regar. Entonces esto es lo que vamos a ver a continuación. Por favor, Val. Hacer plantas con flores, yo les decía, tienen semillas muy chiquitas. Todas ellas se van a propagar a partir de semillas. Entonces, aquí siempre me acuerdo una anécdota de los campesinos. Nosotros normalmente damos cursos a los campesinos y demás. Entonces de repente le dimos la semilla, bueno, fuimos a colectar las semillas y demás. De repente hablo por teléfono con el señor Saúl. Los señor Saúl germinaron, porque era una Echeverría muy rara. Germinaron las semillas de Echeverría Lagur. Dijo, no ha germinado nada. Dice, nomás le salieron ahí unas hierbas. Dice, ya se las arranqué. Y yo, no, es que resulta que cuando son bebés no son tan suculentas, nacen y parece una hierbita así, cualquiera, o sea, salía una y así pensaba que era una planta invasora. Entonces cuando son bebés, ultra bebés, no son tan suculentas, ¿no? Y aparte, no sé, nada más así como dos hojitas y ya después se van poniendo gorditas. Primero se van así como cualquier otra hierbita. No las arrancaban. Como las semillas son tan chiquitas, pues
muy pequeñitos, y el señor Saúl pensaba que le salían hierbas a su frasco o a su charola y las arrancaba. No. La que sigue. Los que no nos vaya a pasar. Una de mis favoritas, Echeveria lawii, es una planta exclusiva del estado de Oaxaca, también catalogada en riesgo. Fue descrita en 1973 y resulta que la población que originalmente se encontró solamente tenía, empezó el saqueo inmediatamente. Imagínense, es el año de 1973 y se publica. Fue dedicada a un estudioso de las plantas suculentas de nombre Alfred Lau. Y entonces es publicada inmediatamente. Todos los coleccionistas quieren la planta. Es una planta pues, de tamaño grande, muy gorda, blanca, de las hojas muy redonditas. Entonces todos los coleccionistas en el mundo se pelean por tenerla. Y como crece muy lento a partir de semillas, generalmente crece sola, no le podemos arrancar hijitos, entonces prácticamente exterminan la población. Quedaban alrededor de 120 plantas cuando hicimos el estudio. Eso significa que alguien en un costal se las llevaba todas, ¿no? Afortunadamente se han encontrado más poblaciones, algunas de ellas muy inaccesibles, casi la gente se anda muriendo cuando va a esas exploraciones. Yo por eso no voy, al menos que me ven en helicóptero. Me imagino ahí. Hay lugares donde de plano no puedes entrar, pero hay gente que tiene el dinero y con un guía puede ir en helicóptero a traerlas, ¿no? Entonces, igual siempre hay tráfico ilegal. Pero es una planta muy bonita. Yo creo que de mis favoritas. Aquí en la ciudad no crece tan bien porque ella, pues más o menos que está 450 metros sobre el nivel del mar, en la selva baja. Entonces la traes aquí a la ciudad, con la altura y demás, no le gusta, medio crece ahí feita y demás. Entonces, ¿qué se hizo? Para conservarla, pues construir invernaderos en una zona, en un poblado más cercano, y también de esta forma contribuir a que ya no suban al cerro y la colecten, sino que la gente pueda tenerlas al mercado. Incluso las puedes comprar en Xochimilco y demás, ya de muy buen tamaño. Su precio no es tan accesible, pero ya está disponible. Entonces esa es la idea, tener plantas disponibles al mercado y de esta forma reducir la presión sobre las plantas de campo. Si no, los coleccionistas las van a querer y las van a comprar, o van a ir y se las van a llevar. Aquí podemos, por ejemplo, obtener semillas, si las tenemos en invernadero, polinizando con pinceles. Siempre necesitamos polinización cruzada. Hay algunas que se autopolinizan, pero casi siempre vamos a necesitar dos plantas de la misma especie, que tengan flores al mismo tiempo, tomar polen, y de esta forma vamos a hacer mantener líneas puras, porque es bien fácil que se hibridicen. Muchos de las que están a la venta en el mercado son híbridos, incluso entre géneros, también, no solamente entre diferentes especies. Crasulaceae es les digo a los alumnos, es una familia muy promiscua, todos contra todos, y a veces salen plantas muy bonitas, ¿no? Y se venden como híbridos, como en formas ahí cultivadas. Pero si queremos mantener que sean Echeveria lawii, ni modo, tenemos que polinizar nosotros en forma controlada en un invernadero. Sí, Carlos. ¿Los híbridos también se reproducen o después se vuelven? Sí, generalmente todos se reproducen. Okay. Entonces, no existe mucho registro fósil de cuándo se originó la familia, pero al igual que las cactáceas y muchas de esas plantas suculentas, son grupos muy evolucionados y que algunos todavía están en completa evolución. Entonces son muy fácil que incluso en el mismo jardín, aquí se han creado ya varios híbridos. Entonces las abejas las polinizaron, cayeron las semillas, las que sobrevivieron, ahí están algunos. Incluso hay una paquideria, algunas graptoverias ahí.